compartir un corto pensamiento de la palabra en este día, pero primeramente vamos a orar. Padre, te damos la gloria y la alabanza. Señor, yo te doy gracias, Dios mío, porque este lugar se convierte en tu casa, Jehová Dios. Se convierte, Padre, tu templo, Jehová. En esta hora, Dios mío, vamos a compartir tu palabra. Sé tú, Señor, Dios mío, guiándonos a hablar, Padre, lo que tú has puesto en nuestros corazones. Y, Señor, que sea la palabra de edificación para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vive el Señor. La palabra en Juan 3:36 dice: el que era en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. En esta tarde vive Jesús. Yo le quiero hablar sobre el tema. Hay un coro que lo dice: Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Hasta el momento vive el Señor. Siempre el Señor ha estado con nosotros y nos ha guardado. El versículo que yo le leí, vive el Señor, habla de quién es el que tiene salvación y quién es el Hijo de Dios. El que era el Hijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En los momentos que estamos viviendo son momentos en los cuales tenemos que decidir qué vamos a hacer. O que le creemos a Dios o no lo creemos. Cuando venía a mi mente ese coro, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Lo que me estaba diciendo, vive el Señor, que hacia este momento le hemos servido a Dios y Dios ha suplido y Dios ha dado y Dios nos ha guardado. Y Dios ha sido Jehová Rafa, y Jehová ha sido Jehová Nisi, que nos sostiene, que es nuestra estandarte, Él es nuestra bandera. Si hasta estos momentos Dios nos ha cuidado, nos va a seguir cuidando hasta que venga Él a llevar a su iglesia. Él nunca nos va a dejar solos, nunca, hermano, vive el Señor. Estamos en momentos que solamente nos estamos preocupando por cosas pasaderas. Pero no nos estamos preocupando en analizar nuestra vida y decidir que yo voy a mantenerme firme en lo que yo he creído. Yo he creído un Dios de poder, yo he creído un Dios que Él produce y Él ha creado. Y no hay nada en el mundo que se pueda sostener solo. Dios es el que lo sostiene, el Dios todopoderoso, el omnipotente, el Señor, el gran yo soy, el que levantó al ciego, el que levantó al paralítico, el que le dio vista, el de la mano seca, el de la mujer de flujo de sangre, el que abrió el mar rojo. ¿Qué no ha hecho Dios? ¿Qué no ha hecho en nuestra vida Dios? A ese Dios es que nosotros le servimos y no tenemos que tener temor, no tenemos que tener temor. Hay algo que se llama la prueba. En el libro de Éxodo, capítulo 17, dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por su jornada, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. El pueblo de Israel, sabemos que Dios lo sacó de Egipto. ¿Y qué pasó? ¿Quién estaba allí? Estaban allí aquellos cual quizás no se acordaron de Dios, no se acordaban de Dios, pero con ellos también salieron quienes, los que no creían en Dios, pero también salieron el remanente que sí creía en Dios. O sea, había una mezcla de tres pueblos: el remanente, vive el Señor, los incrédulos y aquellos que eran ambivalentes, que creían y no creían. Eran tres. Y esos tres tipos de pueblos salieron y Dios los llevó primero. ¿Dónde fueron? Aquí, en este momento, aquí cuando habla sobre que ellos tenían sed y querían agua y salió agua de la roca, que donde ellos estaban, en el desierto. Y Dios nos lleva por los desiertos. Y en estos momentos la iglesia quizás se pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Aleluya. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Vamos a perecer juntamente con el que hace maldad? ¿Por qué esta plaga está pasando y los cristianos están también pasando por ella? Pero yo te digo a ti una cosa: tú pasarás por el medio de esta plaga, pero esta plaga no te va a tocar.
Anteriormente se habló y lo dice la palabra, marca la puerta de tu casa. Marcar la puerta de tu casa, ¿cuál? No tan solo el hogar, sino la puerta de tu corazón. Y ellos llegaron al desierto. Y en el desierto somos probados. ¿Qué actitud vas a tomar en medio del desierto? Hay algo bien interesante, que en los desiertos aparece y hay lo que se llama un oasis. Y los oasis, vive el Señor, es un lugar que tiene vegetación con manantiales. Y el oasis simboliza que un lugar de refugio, un lugar de descanso. Que en medio del desierto está Jehová Dios. En medio del desierto vive el Señor. Ellos tenían sed. ¿Y qué le dijeron? Ellos cogieron y pelearon. Porque fíjate lo que dice. El pueblo altercó. El pueblo con Moisés dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Nosotros ahora mismo, no sé qué mayoría, qué por ciento estará diciendo, ¿dónde está Dios? No tan solo los cristianos, sino aquellos que una vez fueron cristianos, una vez conocieron la verdad, estarán diciendo, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto que está sucediendo? Pero es que nos olvidamos que la palabra se tiene que cumplir. Es que nos olvidamos, vive el Señor, que dice que son principios de dolores. Que si ahora no podemos soportar esta corta plaga, este corto sentir, esta corta tribulación, ¿qué va a pasar cuando entonces comience la persecución mundial de la iglesia? ¿Qué va a pasar con nosotros? Pero en medio de todo hay un oasis. El pueblo quería agua y le dijo a Moisés, yo quiero agua. Y la gente estará clamando, la gente está clamando y diciendo, Señor, para esta plaga, Señor esto, Señor aquello. Pero tenemos que acordarnos de algo, tenemos que acordarnos de Jonás y Nínive. Dios envió a Jonás a Nínive para decirle que lo que iba a acontecer, vive el Señor. ¿Y qué pasa? ¿Qué hizo Nínive? Nínive cogió y puso todo el mundo en ayuno. Todo el mundo se humilló, vive el Señor, y pasó el juicio sobre ellos. No fue tocado. Pero ¿qué pasó con Nínive? Nínive no se quedó sirviendo a Dios. Nínive no buscó a Dios. Nínive volvió atrás. Y hoy en día muchas personas volverán a Dios. Pero ahora, cuando pase la plaga, esas personas se van a permanecer en Cristo o volverán atrás. Aleluya. Vive el Señor. Estamos en unos momentos que el pueblo, y lo más triste es que el mismo pueblo cristiano es incrédulo, no le cree a Dios. Nosotros le servimos a un Dios que no nos va a dejar mientras estemos firmes en los fundamentos de la palabra. Vive el Señor. Por eso dice, ¿quién es el oasis en nuestra vida? Mateo 11, de 28 al 30 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vive el Señor. El que le sirva a Cristo va a pasar por el momento, va a pasar por los principios de dolores, va a pasar por los principios, vive el Señor de las plagas, vive Jehová, va a estar allí, pero no va a ser tocado mientras tú sigas marcando tu casa, mientras tú sigas buscando a Dios en espíritu y en verdad y creyendo en Él. Nuestros fundamentos, los problemas, las tribulaciones, ¿qué hace? Nos los mueven, nos los mueven. Por eso, fíjate, vive el Señor. Cuando termina ese pasaje en Éxodo, vive el Señor, aleluya, en el cual vive Dios, se le da agua al pueblo, porque Dios le da agua. Vive el Señor. El último versículo, el 7, Éxodo 17:7 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿dónde está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Estará Dios conmigo o no está? Vive el Señor. Y estas son las preguntas, son momentos de prueba. Y mira que es una prueba. Una prueba es un instrumento que es ¿para qué? Para mostrar
y purificar y hacer patente la verdad o la falsedad de algo. En medio de la prueba se sabe quién es quién. En medio de estos momentos vive el Señor, que no nos podemos congregar, que se supone que sigamos las normas de la tierra, porque la palabra me lo dice a mí, someteos a las normas de la tierra. Y en estos momentos no nos podemos reunir, vive el Señor, en estos momentos es que se prueba quién es quién. Se prueba aquel que verdaderamente quiere buscar de Dios, aquel que ora, aquel que dice, bueno, no podré congregarme, pero yo puedo ayunar, yo puedo orar, porque la palabra me dice a mí congregado, pero también la palabra me dice a mí buscarle en la intimidad, buscarle en la soledad, buscarle cuando estás en el desierto. Ahora es el momento de nosotros acercarnos más a Dios, no dejar que el enemigo nos ponga incredulidad, no dejar que nos dé una actitud como tuvo Israel, que cuando no vieron agua se enojaron y peleaban y se ponían en contra de Jehová Dios. Cuando no tenían, que querían carne, se molestaron. Cuando se enfrentaron hasta el Mar Rojo y venían los egipcios que murmuraron, se enojaban. Esa no es la actitud que nosotros tenemos que tomar. Tenemos que tomar una actitud, vive el Señor, aleluya, de no apartarnos del amor de Dios, vive el Señor. Por eso, cuando en todo momento el pueblo de Israel decaía, porque lo interesante es, y piensa, que dentro del pueblo de Israel, te vuelvo y te repito, estaban los incrédulos, estaban los que no creían a Dios, y estaba el remanente. El remanente está para clamar, el remanente estamos, vive el Señor, para darle ánimo al débil. Vive el Señor, por eso dice la palabra, diga el débil fuerte soy. No nos podemos alejar del amor de Dios, aleluya. Vive Jesús, por eso, en el libro de Romanos, vive el Señor, aleluya. Para terminar, nos dice lo siguiente. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si nos llamamos cristianos y cuando las cosas están bien, nosotros alabamos, aplaudimos, brincamos, saltamos, vive el Señor, aleluya. ¿Qué va a pasar ahora? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Vive el Señor. Y el 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos en todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio del que nos amó. Aleluya. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos más que vencedores, nos dice la palabra. Así que, hermanos, sigamos hacia adelante. Dios los bendiga y nunca se olviden. Clama a mí que yo te responderé y Él nunca te va a dejar. Todo obra para bien a los que aman a Dios. Dios les bendiga.